optimizar el consumo de carburante se recomienda reducir el número de aceleraciones. Para optimizar el consumo de carburante se recomienda aprovechar las inercias en las pendientes descendentes. Para que el motor entregue una cierta potencia, puede haber varias combinaciones posibles de velocidades y posiciones del acelerador, o existe solo una combinación posible. Para que un motor entregue una cierta potencia, existen 2 o 3 combinaciones en la caja de velocidades y posiciones del pedal acelerador, aunque con diferentes consumos cada una de ellas. Para una buena utilización de la inercia del vehículo se recomienda c. Reducir el número de aceleraciones realizando solo las imprescindibles. Para un par motor dado, ¿de qué depende el par que llega a las ruedas? C. De la relación de transmisión entre el volante motor y las ruedas. 7. En un automóvil provisto de un sistema neumático de frenos, pisar y soltar el pedal de freno cuando no se necesita puede liberar mucha cantidad de aire y los frenos pueden perder eficacia. 7. Señale la afirmación adecuada para el ahorro de combustible. A. Al arrancar, esperar unos instantes antes de iniciar la marcha si su vehículo es de gasolina. B. Al arrancar, iniciar inmediatamente la marcha si su vehículo es diésel. Al arrancar, tratar de llegar rápidamente a un régimen de revoluciones alto. D. Al arrancar, esperar unos instantes antes de iniciar la marcha si su vehículo es diésel. Señale la afirmación adecuada para el ahorro de combustible. Al arrancar, esperar unos instantes antes de iniciar la marcha si su vehículo es de gasolina. Al arrancar, tratar de llegar rápidamente a un régimen de revoluciones alto. Al arrancar, iniciar inmediatamente la marcha si su vehículo es de diésel. Al arrancar, iniciar inmediatamente la marcha si su vehículo es de gasolina. 9. Señale la afirmación correcta. La banda de rodamiento del neumático son los costados laterales. Los flancos del neumático hacen posible la necesaria adherencia para facilitar el agarre. D. Los hombros del neumático son los extremos laterales de los talones. B. Los talones del neumático es la unión de la cubierta a la llanta. 0. Señale la afirmación correcta. El ralentizador eléctrico es más efectivo en vehículos de transporte urbano. C. El ralentizador eléctrico va colocado en el eje primario de la salida de la caja de velocidades. D. El ralentizador eléctrico va colocado a la salida del tubo de escape. B. El ralentizador eléctrico se intercala en la transmisión del vehículo. I. Señale la afirmación correcta. A. El ralentizador hidráulico actúa sobre las válvulas de escape. B. El ralentizador hidráulico nunca es compatible con el sistema de frenos ABS. El ralentizador hidráulico utiliza aire comprimido como energía. El ralentizador hidráulico puede actuar combinado con el freno de servicio. Índice. Señale la afirmación falsa. La reducción de la presión de inflado de los neumáticos incrementa la resistencia a la rodadura. La reducción de la presión de inflado de los neumáticos incrementa el consumo de carburante. D. La reducción de la presión de inflado de los neumáticos hace que disminuya la velocidad. B. La reducción de la presión de inflado de los neumáticos incrementa la aceleración. Índice 13. Señale la afirmación falsa. Las ruedas deben tener alta fiabilidad. Las ruedas deben tener alta capacidad de carga. D. Las ruedas deben tener facilidad de ser montadas y desmontadas. Las ruedas deben tener la máxima masa posible. Señale la afirmación falsa. Una de las partes de la llanta más expuesta a roturas es la zona de sujeción. Una de las partes de la llanta más expuesta a roturas son los orificios de ventilación. Una de las partes de la llanta más expuesta a roturas es la garganta de la llanta. D. Una de las partes de la llanta más expuesta a roturas son los talones. Señale la afirmación falsa. A. Neumático es la parte elástica de la rueda.
B. Los neumáticos en su interior están formados por un cinturón. En un neumático, una capa de tejido en forma de cinturón realiza una función de estabilización. C. Los neumáticos en su interior deben tener un gas no inerte. Señale la afirmación falsa. La parte neumática de una rueda está formada por la cubierta y el aire de su interior. B. El neumático es la parte elástica de la rueda. Los neumáticos en su interior están formados por una carcasa. El tipo de carcasa utilizado en un neumático es el helicoidal. 7. Señale la afirmación falsa. A. Los flancos del neumático son los costados laterales. B. Los talones del neumático es la unión de la cubierta a la llanta. La banda de rodamiento del neumático hace posible la necesaria adherencia para facilitar el agarre. Los hombros del neumático son los extremos laterales de los talones. Señale la afirmación falsa. A. La banda de rodamiento del neumático es la zona de mayor desgaste de la cubierta. En la banda de rodamiento del neumático se talla el dibujo. C. El dibujo de la banda de rodamiento del neumático hace posible la evacuación de agua. Los hombros del neumático son los extremos laterales de los talones. Señale la afirmación falsa. Los neumáticos sin cámara tienen más ventajas que los de cámara en caso de pinchazo. Los neumáticos sin cámara tienen más ventajas que los de cámara por la facilidad de su montaje sobre llanta. Hay dos tipos de neumáticos, con cámara y sin cámara. La banda de rodamiento del neumático es la zona de menor desgaste de la cubierta. Señale la afirmación falsa. A. En los neumáticos con cámara, la llanta y la cubierta forman un conjunto resistente. B. En los neumáticos con cámara, la válvula asegura la estanqueidad. En los neumáticos con cámara, la válvula retiene el aire comprimido en su interior. C. Los neumáticos con cámara tienen más ventajas que los de sin cámara en caso de pinchazo. 21. Señale la afirmación incorrecta. A. Los neumáticos homologados en la Unión Europea llevan una E. B. La marca que indica que un neumático ha sido homologado en la Unión Europea es una E. Los neumáticos homologados en la Unión Europea se regulan por la Directiva 92/23/CE. C. Los neumáticos homologados en la Unión Europea se regulan por la Directiva 94/95/CE. Señale la afirmación falsa. Los neumáticos emparejados en gemelo deben ser de la misma dimensión. Los neumáticos emparejados en gemelo deben tener la misma presión de inflado. D. Los neumáticos emparejados en gemelo deben tener el mismo desgaste. Los neumáticos emparejados en gemelo deben ser del mismo color. Señale la afirmación falsa. A. Una distancia insuficiente entre los neumáticos emparejados en gemelo crea frotamiento entre los flancos. Una distancia insuficiente entre los neumáticos emparejados en gemelo provoca una mala dispersión del calor. Una distancia insuficiente entre los neumáticos emparejados en gemelo provoca una degradación acelerada de los neumáticos. Una distancia insuficiente entre los neumáticos emparejados en gemelo provoca deformación en la carcasa. Índice de... Señale la afirmación falsa. Las ruedas mal equilibradas pueden causar dificultades en la dirección. Las ruedas mal equilibradas pueden producir vibraciones en el volante. C. Las ruedas mal equilibradas pueden producir un desgaste desigual en los neumáticos. Las ruedas mal equilibradas no pueden llevar los flancos reforzados. Índice. Señale la afirmación falsa. Mantener un nivel incorrecto de presión en los neumáticos puede dar lugar a una repentina destrucción de las cubiertas. Mantener un nivel incorrecto de presión en los neumáticos puede dar lugar a la pérdida de control del vehículo. D. Mantener un nivel incorrecto de presión en los neumáticos puede dar lugar a un desgaste rápido e irregular de las cubiertas. Mantener un nivel incorrecto de presión en los neumáticos da lugar a averías en la transmisión. Señale la afirmación falsa.
B. La función de la banda de rodamiento de un neumático es mejorar la durabilidad. La función de la banda de rodamiento de un neumático es dar estabilidad. D. La función de la banda de rodamiento de un neumático es mejorar la tracción. A. La función de la banda de rodamiento de un neumático es sujetar el eje de la rueda. Señale la afirmación falsa. A. La válvula de 4 vías del circuito de frenado sirve para efectuar la salida de aire comprimido del calderín. B. La válvula de 4 vías del circuito de frenado es la encargada de distribuir el aire comprimido de los calderines. La válvula de 4 vías del circuito de frenado sirve para conservar la presión en el resto de circuitos de frenado. La válvula de 4 vías del circuito de frenado evita la formación de hielo en los conductos y válvulas. Señale la afirmación incorrecta. A. La válvula de 4 vías del circuito de frenado sirve para efectuar la salida de aire comprimido del calderín. B. La válvula de 4 vías del circuito de frenado es la encargada de distribuir el aire comprimido a los calderines de almacenaje del conjunto. La válvula de 4 vías del circuito de frenado sirve para conservar la presión en el resto de circuitos de frenado. D. La válvula de 4 vías del circuito de frenado evita la formación de hielo en los conductos y válvulas. Señale la afirmación falsa. La eficacia del uso del motor como freno depende del tipo de motor. B. La eficacia del uso del motor como freno depende de la velocidad de giro del motor. C. La eficacia del uso del motor como freno depende de la desmultiplicación de la transmisión. D. La eficacia del uso del motor como freno depende del ralentizador. Señale la afirmación falsa. El freno motor en el escape limita la salida de gases de escape. C. El freno motor en el escape frena el desplazamiento de los pistones. El freno motor en el escape frena el desplazamiento del vehículo. El freno motor en el escape consiste en utilizar el motor para frenar. Señale la afirmación falsa. La utilización del motor como freno requiere no tener pisado el acelerador. B. La utilización del motor como freno requiere no inyectar carburante. C. La utilización del motor como freno se basa en la resistencia interna del motor. D. La utilización del motor como freno requiere mantener la aceleración constante. Señale la afirmación falsa. El efecto fading se produce al aumentar la temperatura en los frenos. El efecto fading provoca que los forros se cristalicen. El efecto fading provoca que disminuya el coeficiente de rozamiento entre los forros. D. El efecto fading provoca que automáticamente disminuya la velocidad. Señale la afirmación falsa. A menor presión de inflado de los neumáticos, más resistencia a la rodadura. C. A menor presión de inflado de los neumáticos, mayor consumo de carburante. La reducción de la presión de inflado de los neumáticos hace que disminuya la velocidad. B. A menor presión de inflado de los neumáticos, menor consumo de carburante. Señale la afirmación falsa. Un desgaste rápido de los neumáticos es causado entre otros factores por velocidades altas. B. Un desgaste rápido de los neumáticos es causado entre otros factores por frenazos fuertes. C. Un desgaste rápido de los neumáticos es causado entre otros factores por roces en bordillos. D. Un desgaste rápido de los neumáticos es causado entre otros factores por una incorrecta utilización del embrague. Señale la afirmación incorrecta para el ahorro de combustible. Consumir gasolina del octanaje establecido por el fabricante del vehículo. C. No llevar las ventanillas totalmente abiertas cuando se conduce. D. Pensar que existen alternativas para realizar los desplazamientos tales como caminar, en el caso de las distancias cortas. B. Abrir las ventanillas mientras se conduce y así no se utiliza la ventilación forzada del vehículo. Señale la afirmación que no es correcta para el ahorro de combustible. A. Escoger el camino menos congestionado. Es aconsejable retirar la baca vacía si no se está usando.
D. Consumir gasolina del octanaje establecido por el fabricante del vehículo. B. El muelle recuperador del acelerador roto aumenta el consumo de carburante. Índice de preguntas. Señale la afirmación incorrecta para el ahorro de combustible. Pensar que existen alternativas para realizar los desplazamientos, tales como caminar, en el caso de las distancias cortas. Planificar la ruta. D. El uso de aire acondicionado incrementa el consumo de carburante. Consumir gasolina del octanaje menor al establecido por el fabricante del vehículo. Índice. Señale la afirmación que no es correcta para el ahorro de combustible. En lugar de llevar las ventanillas totalmente abiertas mientras se conduce, utilizar la ventilación forzada del vehículo. B. Evitar la sobrecarga del vehículo ocasionada por el exceso de personas y de objetos. Pensar que existen alternativas para realizar los desplazamientos, tales como el transporte público. C. La bomba de agua defectuosa aumenta el consumo de carburante. Y señale la respuesta correcta. Los ralentizadores tienen como misión aumentar la energía potencial del vehículo. Los ralentizadores deben mantener el vehículo siempre a menos de 20 km por hora de velocidad. C. Los ralentizadores sirven para evitar la pérdida de aceite del circuito de frenada neumático. D. Los ralentizadores son independientes del dispositivo de frenado y disminuyen la fatiga de los frenos. Índice. Señale la respuesta correcta. El desgaste de los cojinetes del cigüeñal aumenta el consumo de carburante. B. Para reducir la contaminación se deben evitar las turbulencias. C. El cambio del filtro del aire no incide en el consumo de carburante. D. El cambio del filtro del aire favorece el ahorro de carburante. Señale la respuesta correcta. Para reducir la contaminación se deben evitar las turbulencias. La bomba de alimentación defectuosa aumenta el consumo de carburante. D. El cambio de aceite no incide en el consumo de carburante. El cambio de aceite favorece el ahorro de carburante. Señale la respuesta correcta. La alimentación por inyección respecto de la carburación proporciona un mayor consumo y mayor velocidad. B. Si los segmentos están desgastados, disminuye el consumo de carburante. D. El cambio de bujías no incide en el consumo de carburante. La alimentación por inyección respecto de la carburación proporciona mayor aceleración y menor consumo. Índice de señale la respuesta incorrecta. A. Las ruedas deben tener la mínima masa posible. La llanta de la rueda es la parte metálica del conjunto. Las ruedas deben tener alta capacidad de carga. Las ruedas convierten el movimiento de avance en giro. Índice de preguntas. Señale la respuesta incorrecta. La adherencia de un neumático disminuye cuando la presión de un neumático es inferior a la normal. La adherencia de un neumático disminuye cuando la presión de un neumático es superior a la normal. Cuando la presión de un neumático es superior a la normal, el vehículo debe soportar más vibraciones. D. La adherencia de un neumático disminuye cuando se incrementa el consumo de carburante. Y señale la respuesta incorrecta. Para tener más tiempo para frenar, el conductor debe prever que va a necesitar reducir la velocidad. Si el conductor prevé que va a necesitar reducir la velocidad, será la inercia dinámica del vehículo la que se gaste en vencer los rozamientos internos del motor. C. Utilizando la inercia dinámica del vehículo, el consumo disminuye. D. Utilizando la inercia dinámica del vehículo, el desgaste de frenos aumenta. Índice. Señale una desventaja del embrague hidráulico. A. Tiene un arranque y funcionamiento duros. B. El motor se puede calar. Es más incómoda la conducción. El vehículo tiene un mayor consumo de carburante y tiene un mayor coste. Índice. Si el freno de un vehículo es incapaz de evacuar el calor que genera. A. Puede alcanzar su máxima potencia. Puede deteriorar el asfalto de la carretera. D. No tiene consecuencia alguna, puesto que el freno no puede generar calor.
B. Puede perder eficacia e incluso dejar de funcionar. Índice. Si el neumático de una rueda presenta un desgaste mayor en el centro, ¿dónde reside la causa del problema? B. En la falta de presión del inflado. En la mala alineación de las ruedas. En que la amortiguación está en mal estado o la rueda está desequilibrada. En el exceso de presión del inflado. Índice de. Si el neumático de una rueda presenta un desgaste mayor en el interior o en el exterior, ¿dónde reside la causa del problema? En la mala alineación de las ruedas. Índice. Si el neumático de una rueda presenta un desgaste mayor en los laterales, ¿dónde reside la causa del problema? En la falta de presión del inflado.